Shalom a todos, sean bienvenidos a este estudio sobre las curiosidades de la Haftará. La Haftará es la lectura de los profetas que acompaña al estudio de la parasha semanal. Entonces te recomendamos que antes de ver este video estudies la enseñanza de la parasha Koraj. Siendo así, empecemos. La Haftará de esta semana se encuentra en el libro primero de Samuel, en el capítulo 11, verso 14, hasta el capítulo 12, verso 22. La conexión de nuestra parashá y nuestra Haftará en este estudio es demasiado tangible, demasiado poderosa, manifestando el poder de Elohim por sus escogidos. Este es un estudio sobre líderes, sobre gobernantes y gobernados, sobre autoridad y rechazo a la autoridad, sobre la elección de Elohim y la elección del pueblo, sobre el deseo de Elohim para su pueblo y el deseo del pueblo sobre sí mismo. Este es un estudio sobre pastores y ovejas, pero también es un estudio sobre pastores y cabras, y es que cuando de líderes se trata, no falta el comentario de es que la escritura dice que no llamen a nadie pastor, manifestando una inconformidad sobre la estructura del pueblo de su majestad. Esta Haftará empieza con el deseo del pueblo de Israel de tener un rey sobre ellos. Pero el punto clave es que los hijos de Israel pidieron un rey no por voluntad divina, sino porque querían un rey como las demás naciones. Veamos qué dice el verso. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra ustedes, me dijeron, no, nosotros queremos un rey que reine sobre nosotros, cuando Yahvé su Elohim era su rey. El profeta Samuel en este verso manifiesta su descontento con la petición del pueblo. Queremos que un rey reine sobre nosotros, con una frase muy corta y contundente. Cuando Yahvé su Elohim era su rey. Es como que les hubiera dicho, ustedes lo tenían todo, pero por causa de sus propios deseos, perdieron la grandeza de tener a Yahvé como su rey, eligiendo a un ser humano igual que ustedes para que los gobierne. Aquí vemos un asunto curioso, porque antes de la época de los reyes estuvo la época de los jueces de Israel. Y en el último versículo del capítulo del libro de Jueces dice lo siguiente. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Si el profeta Samuel les dijo a los hijos de Israel que Yahvé era su Elohim, ¿por qué en el libro de Jueces dice que no había un rey en Israel? En estos casos no es que la escritura se esté contradiciendo, pues en el mismo verso del libro de Jueces está la respuesta. Si bien es cierto que Yahvé era el rey de Israel y que le estableció normas para que gobernara su pueblo, era el mismo pueblo de Israel en esa época que no aceptaba el gobierno de su majestad para sus propias vidas. Por eso, aunque él era su rey, este verso dice que no había un rey en Israel, y este verso se complementa con la siguiente frase: cada uno hacía lo que bien le parecía. Es decir, que hacían lo que querían, denotando un desacato a la autoridad de Elohim en sus propias vidas. Esto es exactamente lo que pasa con Moshe y Aarón en nuestro estudio de la parasha semanal, pues un grupo de levitas liderados por Koraj se levantan en contra de la autoridad que Elohim había establecido para Moshe y Aarón en medio del pueblo de Israel, una autoridad superior que fue respaldada desde su llamamiento hasta el final de sus días. Pues vemos que el profeta Samuel dice lo siguiente: Yahvé, que designó a Moshe y a Aarón y sacó a sus padres de la tierra de Egipto, es testigo. Pero para entender esto es necesario estudiar la palabra hebrea de la semana con el More Agel. Adelante, More. Muchas gracias, Agel. En este verso que acabamos de leer aparece en la mayoría de versiones en español la expresión Yahvé, que designó a Moshe y a Aarón. En otras versiones dice Yahvé, que favoreció a Moshe y a Aarón. Pero sorprendentemente hay una versión bíblica en español que está bien traducida en referencia a lo que dice en hebreo, y es la versión Sagradas Escrituras 1569, donde dice Yahvé es quien hizo a Moshe y a Aarón. En hebreo dice lo siguiente: Yahvé asher asa et Moshe veet Aarón. Yahvé es quien hizo a Moshe y a Aarón. Es muy interesante porque en hebreo dice asá. Esta es la palabra del verbo hacer en pasado. En ese verso no dice que Yahvé designó ni favoreció, sino que hizo a Moshe y a Aarón.
ellos fueron hechos a la medida de lo que Elohim requería para la liberación de su pueblo Israel. Esto lo podemos ver en el siguiente verso, en donde vemos la misma palabra asá. Leam, Yahvé asher asá itchen beet abotejem, acerca de todas las justicias de Yahvé que él hizo por ustedes y por sus padres. Así como Yahvé asá hizo a Moshe y a Aarón, él también asá hizo justicias por Israel. Con esto podemos entender que la escogencia fue más que un designio. Moshe y Aarón fueron hechos por Elohim como la manifestación de su justicia en la tierra. Por esa razón, Korah no logró su cometido. Con esto terminamos el estudio de la palabra hebrea de la semana. Sigamos con el estudio, Agel. Muchas gracias, More Agel. Tanto Korah en el desierto como el pueblo de Israel, pidiendo un rey conforme a sus deseos, estaban ejerciendo lo que conocemos como Vox Populi, un llamado a la acción manifestando el deseo de una democracia. Pero el problema radica en que el pueblo de Israel no es una democracia, sino una teocracia, en donde Elohim es quien pone las reglas, es quien dijo qué es lo bueno y qué es lo malo, qué podemos comer y qué no podemos comer. Y de la misma manera, Él es el que por su propia voluntad levanta y nombra líderes sobre el pueblo. Estos líderes no los elige el pueblo, no se hace una urna de votación ni se eligen porque son bonitos o saben expresarse. Estos son escogidos por diseño divino. Y de igual manera los líderes que Él escoge deben someterse a reglas más estrictas que el mismo pueblo, pues entre mayor sea la responsabilidad, mayores son las obligaciones. Un líder debe sujetarse de igual manera a un consejo. Un líder no puede estar suelto sin una estructura congregacional, pues puede dejarse llevar por su cargo y desviarse en el camino. En la actualidad, el pueblo de Israel sí tiene un rey, así como en los tiempos de antaño, pues nuestro Elohim es nuestro rey, porque Yahvé es nuestro guía, Yahvé es nuestro gobernante, Yahvé es nuestro rey. Él nos salvará. Y en Daniel dice lo siguiente: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Elohim, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este rey es Yeshua mismo, pues en Lucas dice lo siguiente: y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y le llamarás su nombre Yeshua. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y Yahvé Elohim le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y una vez más dice lo siguiente: pero del Hijo dice: tu trono, oh Elohim, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Nosotros tenemos rey. Este es nuestro rey Mashiach, nuestro redentor y nuestro salvador. A él le debemos nuestra vida. El rey de Israel siempre ha sido nuestro Elohim, y él en su inmensa bondad hace, escoge, levanta, prepara, capacita y ordena a hombres para que guíen a su pueblo con equidad y justicia. Shalom Alejem.